El estrecho que puede hundir la economía mundial. Imagina que mañana amaneces, prendes las noticias, y el precio de la gasolina se duplicó de la noche a la mañana. No porque haya una crisis interna. No porque tu país haya hecho algo mal. Sino porque al otro lado del mundo, en un estrecho de apenas 33 kilómetros de ancho, Irán cerró una puerta. Una sola puerta. Y esa puerta mueve el 20% de todo el petróleo del planeta. Hoy vamos a hablar de algo que los medios están cubriendo a medias, que los gobiernos están siguiendo con terror silencioso, y que tú necesitas entender antes de que sea demasiado tarde. Hoy hablamos del Estrecho de Hormuz. Y de por qué su cierre podría ser el inicio de la mayor crisis económica global en décadas. Quédate. Porque esto te afecta directamente. Aunque vivas a miles de kilómetros de distancia. Primero, lo básico. Porque si no entiendes qué es este estrecho, no vas a entender por qué el mundo entero está mirando hacia allá con los ojos abiertos de par en par. El Estrecho de Hormuz es una franja de agua que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, y de ahí con el Océano Abierto. ¿Cuánto mide? En su punto más angosto, apenas 33 kilómetros. Para que lo pongas en perspectiva, hay autopistas metropolitanas más largas que eso. Pero ese pequeño corredor de agua es, sin exageración, el punto energético más estratégico del planeta Tierra. Piénsalo así, imagina que toda la electricidad de tu país dependiera de un solo cable. Un solo cable que cruza por debajo de un vecindario conflictivo. Si ese cable se corta, todo se apaga. El Estrecho de Hormuz es ese cable. Pero para el petróleo del mundo. Por ahí pasan, cada día, entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo. ¿Eso es mucho? Es aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se transporta en el mundo. Cada día. Y no solo petróleo crudo. También pasa una cantidad enorme de gas natural licuado, especialmente el que viene de Qatar, que es uno de los mayores exportadores de gas del mundo. Ahora, ¿quiénes dependen de esta ruta? Arabia Saudita. El mayor exportador de petróleo del mundo. Sin el Estrecho de Hormuz, no puede sacar su producto al mercado global. Emiratos Árabes Unidos. Una de las economías más dinámicas del Medio Oriente. Completamente dependiente de esa ruta. Kuwait. Irak. Qatar. Bahrein. Todos. Absolutamente todos necesitan ese estrecho para existir económicamente. ¿Y quién está en la orilla opuesta? ¿Quién tiene el control físico de esa entrada? Irán. Irán comparte la ribera norte del estrecho. Tiene bases militares a lo largo de esa costa. Tiene submarinos, lanchas rápidas, misiles antibuque, y, esto es clave, tiene islas militarizadas justo dentro del estrecho. Las islas Abu Musa y las islas Tums, que por cierto son reclamadas también por los Emiratos Árabes, están bajo control iraní y representan posiciones estratégicas desde donde se puede monitorear y atacar cualquier embarcación que cruce. Dicho de otra manera, Irán no solo está cerca del estrecho. Irán está encima del estrecho. Y eso es exactamente lo que hace tan poderosa y tan peligrosa su amenaza. Ahora entramos en el centro del tema. Porque no estamos hablando de especulación ni de teorías. Estamos hablando de declaraciones oficiales. Palabras concretas. Amenazas públicas. Autoridades iraníes han dejado claro, con una contundencia que no deja espacio para la interpretación, que si la guerra continúa escalando, si la presión internacional no para, si los ataques contra sus aliados o contra su propio territorio continúan, ni un litro de petróleo pasará por el Estrecho de Hormuz. ¿Esas son palabras textuales? Prácticamente sí. Y no vienen de un funcionario menor. Vienen de figuras militares y políticas con poder real dentro del régimen iraní. Ahora bien, este tipo de amenaza no es nueva. Irán ha jugado esta carta antes. En 2011, en 2012, en 2018, cada vez que las sanciones internacionales apretaron demasiado, Teherán sacó a relucir la posibilidad de cerrar el estrecho como carta de presión. Pero hay algo diferente esta vez. El contexto geopolítico ha cambiado radicalmente. Estamos en un momento en que el conflicto en Medio Oriente se ha profundizado. Los aliados de Irán en la región, lo que ellos llaman el eje de la resistencia,
han estado activos en múltiples frentes. Los Houthis en Yemen han atacado barcos en el Mar Rojo. Hay tensiones en el Líbano. La situación en Gaza no se resolvió. Y en ese contexto, cuando Irán dice que cerrará el estrecho, ya no suena solo como una advertencia diplomática. Suena como un plan de contingencia real. Y el mundo lo está tomando en serio. Muy en serio. Los mercados de futuros del petróleo reaccionaron. Los gobiernos de Europa y Asia convocaron reuniones de emergencia sobre seguridad energética. Estados Unidos reposicionó activos navales en la región. La Marina estadounidense tiene presencia permanente en el Golfo Pérsico, con el objetivo explícito de mantener el estrecho abierto. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasa si esta vez no es un bluff? Aquí es donde la cosa se pone técnica. Y fascinante. Y aterradora. Porque no estamos hablando de que Irán va a poner una cadena en el agua y cerrar con candado. El cierre de un estrecho marítimo es una operación militar compleja. Y Irán tiene capacidades reales para hacerlo. Primera opción, minas marítimas. Irán tiene uno de los arsenales de minas marítimas más grandes de la región. Podría sembrar el estrecho con cientos, incluso miles de minas, en cuestión de horas. Una sola mina puede hundir un buque petrolero. Y limpiar un campo de minas es un proceso que puede tomar semanas. ¿El efecto inmediato? Ninguna compañía naviera arriesgaría sus buques. Los seguros marítimos se dispararían o directamente se negarían a cubrir tránsito por la zona. Los barcos dejarían de pasar. El flujo de petróleo se detendría. Segunda opción, ataques con lanchas rápidas y misiles. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los famosos Pasdaran, tiene una flota de lanchas rápidas armadas con misiles y torpedos. Esta táctica, conocida como guerra de enjambre, consiste en rodear a un buque con docenas de embarcaciones pequeñas y rápidas que son muy difíciles de neutralizar para un destructor convencional. En los años 80, durante la llamada Guerra de los Tanqueros, Irán ya usó estas tácticas. Atacó buques cisterna en el Golfo Pérsico, causando una crisis que obligó a intervención de la Marina estadounidense. ¿Pueden volver a hacerlo? Absolutamente. Tercera opción, misiles antibuque. Irán ha desarrollado y desplegado misiles antibuque de mediano y largo alcance. Algunos tienen capacidad de impactar objetivos a más de 300 kilómetros. Desde la costa iraní, con ese tipo de misiles, pueden alcanzar prácticamente cualquier punto del estrecho y del Golfo Pérsico. Un ataque exitoso contra un superpetrolero no solo hundiría el barco. Generaría una crisis humanitaria, un derrame de petróleo catastrófico y el terror suficiente para detener la navegación comercial en la zona. Cuarta opción, control aéreo y de drones. Irán también tiene capacidades con drones, tanto de reconocimiento como armados. Ya ha demostrado en conflictos recientes que sus drones pueden ser letales y difíciles de interceptar. Una campaña de drones sobre el estrecho podría ser lo suficientemente intimidante como para paralizar el tráfico sin necesidad de un ataque masivo. Ahora, ¿puede Irán mantener ese cierre? Eso es otro tema. Porque Estados Unidos ha dejado claro, de manera igualmente contundente, que el libre tránsito por el estrecho de Hormuz es una línea roja. La quinta flota de la Marina de los Estados Unidos está estacionada en Bahrein, literalmente a unos pocos kilómetros. Y tiene la capacidad de escoltar buques, desactivar minas y destruir cualquier posición desde la que se lancen ataques. Pero el problema no es el primer día. El problema es lo que pasa antes de que esa respuesta llegue. Y lo que pasa con los mercados en ese intervalo. Aquí es donde dejamos de hablar de política y empezamos a hablar de tu bolsillo. Porque el cierre del estrecho de Hormuz no es un problema para los jeques del Golfo. Es un problema para ti. Para el ama de casa en México. Para el agricultor en Colombia. Para el trabajador en Argentina. Para el empresario en España. Vamos por partes. Impacto número 1, el precio del petróleo. Hoy el petróleo cotiza en niveles que, aunque no son bajos, son manejables. Pero los analistas son muy claros, un cierre del estrecho de Hormuz, aunque sea temporal, haría que el precio del barril se disparara de manera inmediata y brutal. ¿Cuánto? Las estimaciones varían.
Los más conservadores hablan de 30 a 50 dólares de aumento por barril en cuestión de días. Los más pesimistas hablan de que el petróleo podría superar los 150, incluso los 200 dólares por barril si el cierre se prolonga. ¿Por qué tan rápido? Porque los mercados del petróleo funcionan con expectativas. No esperan a que el petróleo realmente escasee. En el momento en que hay una amenaza creíble de escasez, los especuladores, los fondos de inversión, los grandes compradores, todos mueven sus fichas. Y el precio sube antes de que haya un solo barril menos en el mercado. Impacto número 2, la gasolina y el transporte. ¿Adivina qué pasa cuando el petróleo sube de precio? La gasolina sube. El diésel sube. Y con el diésel, sube el transporte de todo. De alimentos. De medicamentos, de materias primas, de electrodomésticos, de ropa, de absolutamente todo lo que se mueve en camiones, barcos o aviones. Eso se llama inflación de costos. Y es la peor clase de inflación, porque no discrimina. Afecta a ricos y pobres, aunque afecta mucho más a quienes menos tienen. Impacto número 3, las economías emergentes. Los países de América Latina, África, el sudeste asiático, muchos de ellos importan una porción significativa de su energía. No tienen reservas estratégicas masivas. No tienen fuentes alternativas inmediatas. Un shock energético de esta magnitud los golpearía de lleno. Con monedas que ya están bajo presión frente al dólar, con deudas externas en divisas, con sistemas de subsidio que ya cuestan enormes sumas. Un aumento brutal del precio del petróleo podría desestabilizar economías enteras en cuestión de semanas. Impacto número 4. Las economías desarrolladas. Europa está en una posición particularmente delicada. Después de la invasión de Ucrania, Europa trabajó duro para reducir su dependencia del gas ruso. Y parte de esa estrategia involucró importar más gas natural licuado del Golfo Pérsico. De Qatar, principalmente. ¿Y cómo sale ese gas de Qatar? Por el estrecho de Hormuz. Si el estrecho se cierra, Europa no pierde solo petróleo. Pierde también una parte crítica de su suministro de gas. Especialmente grave en invierno. Especialmente grave si el conflicto escala justo cuando las temperaturas bajan. Impacto número 5. Los mercados financieros. Los mercados financieros globales odian la incertidumbre. Y un cierre del estrecho de Hormuz sería incertidumbre en su forma más pura. Espera caídas en las bolsas. Fuga hacia activos refugio como el oro y el dólar. Aumento de las tasas de interés en mercados emergentes. Presión sobre monedas. Posible recesión técnica en algunas economías que ya estaban débiles. No sería el fin del mundo. Pero sería un golpe muy serio. Y llegaría encima de un mundo que ya viene cargando los efectos de años de inflación, pandemia, conflictos y desaceleración económica. Llegados a este punto, la pregunta lógica es, ¿no hay rutas alternativas? ¿Nadie previó esto? La respuesta es, sí, existen alternativas. Pero ninguna es suficiente. Y ninguna es rápida. Alternativa 1, el oleoducto East-West de Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene un oleoducto que cruza la península arábiga de este a oeste y termina en el Mar Rojo, en el puerto de Yanbu. Esto permite exportar petróleo sin pasar por el estrecho de Hormuz. ¿Capacidad? Puede transportar hasta 5 millones de barriles diarios. ¿Problema? El estrecho mueve entre 17 y 21 millones de barriles por día. Con ese oleoducto cubres una cuarta parte, quizás menos. El resto no tiene a dónde ir. Alternativa 2, el oleoducto Abu Dhabi-Fujairah. Los Emiratos Árabes Unidos tienen también un oleoducto que llega hasta el puerto de Fujairah, ya en el Golfo de Omán, fuera del estrecho. Capacidad de unos 1,5 millones de barriles diarios. ¿Mejor que nada? Sí. ¿Suficiente? Para nada. Alternativa 3, reservas estratégicas internacionales. Países como Estados Unidos, Japón y los miembros de la Agencia Internacional de Energía tienen reservas estratégicas de petróleo. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, por ejemplo, puede liberar hasta 1 millón de barriles diarios en emergencia. Eso puede amortiguar el golpe en el corto plazo.
Pero nadie tiene reservas para semanas o meses de cierre del estrecho. Son parches de emergencia, no soluciones estructurales. Alternativa 4. Rutas marítimas más largas. Los barcos podrían, técnicamente, rodear Arabia Saudita y salir por el Mar Rojo usando el Canal de Suez. Pero eso requeriría que los productores tuvieran terminales y capacidad de almacenamiento en el Mar Rojo, que los barcos estuvieran disponibles para rutas mucho más largas, y que el Canal de Suez tuviera capacidad para absorber ese volumen adicional. Y recordemos, los Houthis han estado atacando barcos en el Mar Rojo. O sea que la ruta alternativa también tiene problemas. La conclusión es dura, no hay un plan B real para el estrecho de Ormuz. El mundo construyó su arquitectura energética asumiendo que ese corredor siempre estaría abierto. Y si se cierra, no hay manera de reemplazar ese flujo de manera rápida. Para entender qué tan real es esta amenaza, vale la pena mirar hacia atrás. El estrecho de Ormuz ya estuvo al borde del colapso antes. Y las lecciones de esa historia son reveladoras. La Guerra de los Tanqueros, 1984-1988. Durante la guerra entre Irak e Irán, ambos países empezaron a atacar buques cisterna en el Golfo Pérsico. Irak quería cortar los ingresos de petróleo iraní. Irán respondió atacando los barcos de los aliados de Irak, incluyendo Arabia Saudita y Kuwait. El resultado fue caótico. Más de 400 barcos fueron atacados durante ese periodo. Muchos hundidos o gravemente dañados. Los seguros marítimos se dispararon. Varios países tuvieron que escoltar militarmente sus propios barcos. Estados Unidos intervino directamente con la operación Ernest Will, escoltando barcos kuwaitíes con bandera estadounidense a través del Golfo. Y en un incidente particularmente grave, la fragata USS Stark fue alcanzada por un misil iraquí, matando a 37 marineros estadounidenses. El flujo de petróleo se redujo, pero nunca se detuvo por completo. ¿Por qué? Porque ninguna de las partes quería una confrontación directa con Estados Unidos. Ese equilibrio de terror funcionó. Las amenazas de 2011-2012. Cuando las sanciones internacionales por el programa nuclear iraní se endurecieron, Irán amenazó explícitamente con cerrar el estrecho. El precio del petróleo subió. Estados Unidos y sus aliados desplegaron más activos navales. Irán finalmente no actuó. Pero en ese momento, el contexto era diferente. Irán buscaba alivio de sanciones. La amenaza era táctica, parte de una negociación. Hoy el contexto es diferente. No hay una mesa de negociación clara. No hay un acuerdo en el horizonte. Y los actores regionales están más enredados que nunca. El ataque a los tanqueros de 2019. En 2019, varios barcos en el Golfo de Omán sufrieron ataques con minas o drones. Estados Unidos culpó a Irán. Irán lo negó. Pero los ataques ocurrieron, los barcos fueron dañados, y el mensaje fue claro: Irán puede actuar en estas aguas cuando quiera. La historia muestra que Irán ha sido capaz de generar daño real en el estrecho y el Golfo. Y que cada vez que lo hace, el mundo tiembla, aunque logre estabilizarse. La pregunta no es si pueden hacerlo. La pregunta es si esta vez están dispuestos a ir más lejos. Este conflicto no es bilateral. No es simplemente Irán contra el mundo. Es un tablero de ajedrez con múltiples jugadores, cada uno con sus intereses, sus alianzas y sus líneas rojas. Estados Unidos. Washington tiene dos prioridades claras en el Golfo Pérsico: mantener el flujo de petróleo y evitar que Irán desarrolle armas nucleares. El estrecho abierto es no negociable para ellos. La Quinta Flota, con base en Bahrein, está ahí precisamente para eso. Tiene portaaviones, destructores, submarinos, fuerzas de desminado y capacidad de proyección aérea. Si Irán cierra el estrecho, la respuesta militar estadounidense sería rápida. Pero, ¿cuán rápida? ¿Horas? ¿Días? En ese intervalo, el daño económico ya estaría hecho. Arabia Saudita y los Emiratos son los más vulnerables. Sus economías dependen al 100% del flujo de petróleo por el estrecho. Un cierre prolongado los afectaría de manera existencial.
Al mismo tiempo, son actores que tienen una relación compleja con Washington, que han estado buscando diversificar sus alianzas, y que en los últimos años han tenido acercamientos diplomáticos con China como mediador. Su posición es delicada, necesitan que el estrecho permanezca abierto, pero también saben que si el conflicto escala a un nivel militar mayor, ellos están en el medio geográfico del enfrentamiento. China. China es el mayor importador de petróleo del mundo. Y una porción muy significativa de ese petróleo viene del Golfo Pérsico, pasando por el Estrecho de Hormuz. Un cierre sería devastador para la economía china, que ya enfrenta presiones internas considerables. Por eso, China tiene un interés muy fuerte en la estabilidad del estrecho. Al mismo tiempo, China mantiene relaciones con Irán, que incluyen un acuerdo de cooperación económica a 25 años firmado en 2021. Pekín no quiere que Irán sea destruido. Pero tampoco quiere que el petróleo deje de fluir. China podría jugar un rol de mediador. O podría quedarse callada y usar la crisis para renegociar posiciones geopolíticas. Nadie sabe exactamente qué hará China si el estrecho se cierra. Rusia. Aquí hay una ironía brutal. Rusia también es un gran exportador de petróleo y gas. Si el precio del petróleo sube por el cierre del estrecho, Rusia, que ya está bajo sanciones y vendiendo su petróleo con descuento, podría ver mejorar sus ingresos. ¿Tiene Rusia un incentivo para que el estrecho se cierre? Financieramente, sí. ¿Lo apoyaría abiertamente? Probablemente no. Pero no es descabellado pensar que desde Moscú no hay un deseo urgente de que la crisis se resuelva rápido. Israel. Israel tiene un rol central en la dinámica regional que llevó a este punto. Las tensiones entre Israel e Irán, los intercambios de ataques directos e indirectos que han ocurrido en los últimos años, son parte del contexto que pone a Irán en modo de confrontación. Si Irán cierra el estrecho como parte de una escalada que incluye a Israel, la pregunta es si Estados Unidos respondería militarmente a Irán y qué significa eso para la seguridad israelí. El tablero está completamente interconectado. Y cada movimiento tiene consecuencias en múltiples dimensiones simultáneamente. Vamos a hablar del escenario que nadie quiere, pero que muchos analistas están calculando en privado. ¿Qué pasa si Irán no blufea? ¿Qué pasa si el conflicto sube de intensidad, Irán siente que su existencia como régimen está amenazada y decide realmente cerrar el estrecho? Escenario: es una mañana cualquiera. Decenas de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria salen de sus bases. Helicópteros iraníes siembran minas en el canal de navegación del estrecho. Los radares de los buques comerciales detectan peligro. Los capitanes reciben instrucciones de sus navieras: detengan el tránsito. En cuestión de horas, el flujo de petróleo por el estrecho cae a cero. Los mercados abren. El petróleo sube $20 en la primera hora. Luego 30. Las bolsas caen. Los bancos centrales convocan reuniones de emergencia. La Marina estadounidense comienza a movilizarse. Portaaviones se dirigen hacia el Golfo. Pero limpiar un campo de minas toma días, no horas. Y mientras tanto, nadie se mueve. Pasan los días. El precio del petróleo supera los $150. Los países europeos activan sus reservas estratégicas. China llama a reuniones de emergencia. La OPEC no sabe qué hacer porque sus miembros tampoco pueden exportar. Semana 2. Los países dependientes de importaciones de energía empiezan a sentir el golpe. Apagones en algunos lugares. Racionamiento de combustible. Protestas. Inestabilidad política. Semana 3. Estados Unidos lanza una operación militar para despejar el estrecho. Hay enfrentamientos con fuerzas iraníes. ¿Es eso el inicio de una guerra abierta con Irán? Este es el escenario que los planificadores militares y los analistas económicos tienen en sus mesas. No es ciencia ficción. Es el resultado de una escalada lógica partiendo de las amenazas actuales. Y lo que hace este escenario diferente a otras crisis del pasado es que el mundo de hoy tiene menos margen. Menos reservas. Menos crecimiento económico de respaldo. Menos cohesión geopolítica para una respuesta coordinada. Una crisis de esta magnitud hoy sería mucho más difícil de absorber que en 1988 o en 2012.
Las reacciones internacionales frente a las amenazas de Irán han sido reveladoras. Cada respuesta dice mucho sobre cómo cada actor ve su posición en este tablero. Estados Unidos ha respondido con un lenguaje claro: el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto. El Pentágono ha confirmado que hay activos navales posicionados para garantizar el libre tránsito. El secretario de Estado ha dicho, sin rodeos, que cualquier intento de bloqueo sería considerado un acto de agresión. La Unión Europea ha expresado su preocupación con un lenguaje más diplomático, llamando a la desescalada y al diálogo. Varios países europeos han reforzado sus contactos con productores de gas alternativos, como Noruega y los países de África del Norte, previsoriamente. China ha pedido calma y diálogo, sin condenar directamente a Irán. Pekín sabe que necesita a Irán y necesita el petróleo. La ambigüedad estratégica es su posición preferida. India, que también es un gran importador de petróleo del Golfo y que ha mantenido buenas relaciones tanto con Irán como con Estados Unidos, ha llamado a una resolución pacífica. Pero también ha empezado a explorar diversificación de proveedores. Japón y Corea del Sur, extremadamente dependientes del petróleo del Golfo, han elevado su nivel de alerta energética y han comenzado conversaciones con sus aliados sobre cómo responder a un escenario de cierre. Arabia Saudita ha mantenido un silencio calculado en público. En privado, según fuentes diplomáticas, Riad está en comunicación constante con Washington y está dispuesta a coordinarse militarmente si la situación escala. Lo que queda claro de todas estas reacciones es que nadie está improvisando. Todos los actores tienen sus escenarios calculados. Todos están moviendo fichas. La crisis aún no ha llegado a su punto máximo. Llegamos al final del análisis. Y la pregunta más importante es la más simple: ¿a dónde vamos desde aquí? Hay tres caminos posibles. Camino 1, la desescalada diplomática. El conflicto regional se modera. Hay negociaciones, acuerdos de cese al fuego, mediaciones exitosas. Irán recibe garantías o concesiones que alivian la presión sobre el régimen. El estrecho sigue abierto. La amenaza queda como lo que fue, una advertencia, no una acción. Este es el mejor escenario. Y no es imposible. La historia diplomática del Medio Oriente tiene ejemplos de acuerdos en momentos que parecían imposibles. Camino 2, tensión sostenida sin escalada mayor. El conflicto sigue encendido pero dentro de ciertos límites. Irán mantiene sus amenazas como elemento de presión. Hay incidentes menores en el Golfo. Los precios del petróleo suben y se mantienen elevados pero no se disparan. El mundo se adapta con dificultad. Este escenario es el más probable, según muchos analistas. Es incómodo, caro y desestabilizador. Pero es manejable. Camino 3, escalada y crisis. El conflicto sube de intensidad. Irán actúa. El estrecho se cierra, aunque sea parcialmente o temporalmente. El impacto económico es severo. La respuesta militar agrava las tensiones. El mundo entra en una crisis energética y potencialmente en recesión. Este es el peor escenario. Y aunque no es el más probable hoy, tampoco es descartable. Y la diferencia entre el escenario 2 y el 3 puede ser cuestión de días, de un incidente, de un error de cálculo. El mundo está en un momento de alta fragilidad. Y el estrecho de Hormuz es el punto donde esa fragilidad se hace más visible y más peligrosa. Quiero cerrar con algo que me parece importante. A veces los conflictos internacionales nos parecen lejanos. Nos parecen cosa de políticos, de generales, de diplomáticos. Algo que pasa en pantallas de televisión, en mapas que no conocemos, en países cuya geografía apenas recordamos del colegio. Pero el estrecho de Hormuz nos recuerda algo fundamental. Vivimos en un mundo interconectado. Un estrecho de 33 kilómetros en el Golfo Pérsico puede determinar el precio de la gasolina en Ciudad de México, el costo del transporte en Buenos Aires, la factura de electricidad en Madrid, la inflación en Bogotá. No hay economía aislada. No hay ciudadano que pueda decir eso no me afecta cuando se trata de energía global. Y eso, más allá de los análisis geopolíticos, es el verdadero mensaje de esta crisis. Estamos todos en el mismo barco. Y ese barco necesita petróleo para navegar. Por eso es tan importante entender qué está pasando.
Por eso es tan importante estar informados. Porque las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas en Teherán, en Washington, en Riad, en Pekín, van a tener consecuencias reales en la vida de personas comunes. Como tú. Como yo. Si este análisis te fue útil, si sientes que aprendiste algo nuevo, compártelo. Hay mucha gente que necesita entender esto y no sabe por dónde empezar. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate.